Psicológicamente eficaz a corto plazo. Institucionalmente riesgoso a mediano plazo. Tecla del 2, líder regulador. Reconoce conflicto sin absolutizarlo. Legitima la existencia del adversario. Introduce matices. Reafirma reglas comunes. Menos electrizante. Más estabilizador. En democracias pequeñas, el liderazgo regulador tiene mayor impacto porque las redes sociales son densas y superpuestas. 3. Narcisismo político y polarización en contextos altamente polarizados, aumenta la probabilidad de ascenso de liderazgos con rasgos, alta necesidad de reconocimiento. Sensibilidad extrema a crítica. Tendencia a personalizar conflicto. El problema no es la ambición, sino la identificación del líder con la totalidad del grupo. Cuando el líder encarna simbólicamente al pueblo, cualquier oposición se convierte en amenaza personal y colectiva. Eso intensifica la polarización afectiva. 4. Regulación emocional del liderazgo. Un líder democrático necesita alta capacidad de tolerancia a frustración. Regulación de ira. Procesamiento de derrota. Manejo de ambigüedad. En sistemas polarizados, la ambigüedad genera ansiedad. El líder que tolera complejidad transmite estabilidad cognitiva al grupo. V. El efecto espejo. Las bases políticas tienden a reflejar el tono emocional del liderazgo. Si el liderazgo ridiculiza al adversario, la base intensifica hostilidad. Reconoce legitimidad del otro, la base modera. La conducta de élite tiene efecto multiplicador en sociedades pequeñas. B. Lenguaje y neuropsicología colectiva. El lenguaje activa marcos mentales. Palabras como amenaza, traición, batalla final. Activan circuitos primarios. Palabras como proceso, institución, alternancia, respeto. Activan marcos de estabilidad. La retórica no es superficial. Es moduladora neural. 7. Liderazgo en derrota. Uno de los momentos críticos es la aceptación de resultados. Aceptar derrota públicamente. Reduce ansiedad colectiva. Disminuye activación de amenaza. Refuerza legitimidad del sistema. En democracias pequeñas, este gesto tiene enorme peso psicológico. 8. Liderazgo y diseño institucional. Las instituciones pueden incentivar liderazgos moderados y requieren coaliciones. Premian negociación. Penalizan retórica extremista mediante costos políticos. Si el sistema premia polarización intensa, los perfiles más extremos prosperan. 9. Riesgo de personalización excesiva. Cuando la política se personaliza, las emociones se concentran. El conflicto se dramatiza. La identidad del sistema se fusiona con la del líder. En democracias pequeñas, la personalización excesiva puede saturar el espacio público. Blindar implica fortalecer la centralidad de reglas por encima de figuras. X. Psicología del liderazgo responsable. Un liderazgo estabilizador en contexto polarizado requiere autoconciencia emocional. Capacidad de escuchar sin absorber hostilidad. Disciplina retórica. Compromiso explícito con límites institucionales. Aceptación real de alternancia. No es debilidad. Es sofisticación psicológica. 11. El dilema. El liderazgo que calma suele parecer menos carismático. El liderazgo que exacerba moviliza más intensamente. La pregunta estructural es: ¿el sistema incentiva espectáculo o estabilidad? 12. Conclusión. En contextos polarizados, el liderazgo no es solo dirección estratégica. Es regulación emocional colectiva. En democracias pequeñas, cada palabra pesa más. Cada gesto se amplifica más. Cada narrativa tiene mayor penetración. El blindaje institucional importa. Pero sin liderazgo psicológicamente maduro, la arquitectura sola no basta. @CX2GC 2026. Globo terráqueo que muestra América. Comparación entre liderazgos que redujeron polarización y los que la intensificaron. Psicología, estrategia y efectos sistémicos. La polarización no surge solo desde abajo. Puede ser amplificada o atenuada desde arriba.
Aquí comparamos perfiles de liderazgo que redujeron polarización versus aquellos que la intensificaron, observando patrones psicológicos y consecuencias institucionales. Y liderazgos que redujeron polarización. Bandera de Sudáfrica. Nelson Mandela. Contexto: transición post-apartheid en Sudáfrica. Nivel de polarización inicial, existencial, racial, histórica. Rasgos psicológicos: alta regulación emocional, capacidad de empatía estratégica, disposición a separar justicia de venganza, narrativa inclusiva, nación arcoíris. Estrategia: incorporó adversarios al proceso. Simbolismo reconciliador. Uso consciente del lenguaje no vengativo. Resultado: no eliminó tensiones estructurales, pero evitó guerra civil. Redujo activación de amenaza colectiva. Bandera de Alemania. Angela Merkel. Contexto: crisis financiera europea, crisis migratoria, fragmentación partidaria en Alemania. Rasgos psicológicos: estilo cognitivo analítico, bajo narcisismo político, tolerancia a ambigüedad, comunicación sobria. Estrategia: coaliciones amplias, lenguaje institucional, evitar dramatización del conflicto. Resultado: polarización contenida pese a presiones intensas. Bandera de Estados Unidos. Abraham Lincoln. Contexto: guerra civil en Estados Unidos. Rasgos psicológicos: melancolía reflexiva, capacidad de integrar adversarios en gabinete, enfoque en preservación institucional. Estrategia: retórica moral elevada pero no humillante, énfasis en unidad futura. Resultado: no evitó guerra, pero su estilo ayudó a evitar fractura permanente tras la victoria. 2. Liderazgos que intensificaron polarización. Bandera de Estados Unidos. Donald Trump. Contexto: alta fragmentación mediática y cultural en Estados Unidos. Rasgos psicológicos: alta sensibilidad a crítica, estilo confrontativo, comunicación emocional directa, narrativa existencial, ellos destruyen el país. Estrategia: identidad definida contra adversario, deslegitimación institucional selectiva, uso intensivo de redes sociales. Resultado: incremento de polarización afectiva, mayor desconfianza institucional. Bandera de Brasil. Jair Bolsonaro. Contexto: crisis política previa y escándalos de corrupción en Brasil. Rasgos psicológicos: discurso polarizante explícito, retórica de amenaza constante, simplificación dicotómica del conflicto. Estrategia: movilización emocional intensa, construcción de enemigo interno. Resultado: profundización de fractura social y tensión institucional. Bandera de Hungría. Viktor Orbán. Contexto: transformación política en Hungría. Rasgos psicológicos: construcción narrativa de amenaza externa, centralización progresiva del poder, redefinición de identidad nacional excluyente. Estrategia: uso del conflicto cultural como cohesión, rediseño institucional a favor propio. Resultado: polarización estabilizada a favor de hegemonía dominante, pero con debilitamiento pluralista. 3. Comparación estructural variable. Liderazgo regulador. Liderazgo polarizante. Uso del lenguaje inclusivo confrontativo. Manejo de crítica. Integra personaliza. Identidad política amplia excluyente. Relación con instituciones. Respeto. Instrumentalización narrativa. Proceso. Amenaza. 4. Diferencia psicológica central. La diferencia no es ideológica, es regulatoria. Los líderes que reducen polarización no niegan conflicto, lo procesan sin convertirlo en identidad absoluta. Los líderes que la intensifican transforman adversarios en enemigos existenciales. Vinculan su liderazgo con supervivencia del grupo. V. Factor contexto importante. El contexto influye en entornos con crisis económica, desconfianza institucional, ecosistema mediático fragmentado. La probabilidad de éxito del liderazgo polarizante aumenta. B. Enseñanza para democracias pequeñas. En países pequeños, las redes sociales reales son densas.
Las élites se conocen. El impacto simbólico es mayor. Un liderazgo polarizante puede fracturar más rápido. Un liderazgo regulador puede estabilizar más eficazmente. 7. Conclusión: la polarización no es solo fenómeno estructural. Es modulada por la psicología del liderazgo. Los líderes que reducen polarización regulan emociones colectivas. Mantienen límites retóricos. Separan identidad personal de destino institucional. Los que la intensifican fusionan liderazgo con identidad existencial. Activan amenaza constante. Simplifican el conflicto. @CX2GC 2026. ADN: neurobiología del carisma político. ¿Por qué algunas personas encienden a multitudes? El carisma político no es magia. Es una combinación de señales emocionales, cognitivas y sociales que activan circuitos profundos del cerebro humano. No depende solo de ideas. Depende de cómo el cerebro del líder interactúa con el cerebro colectivo. ¿Y qué es el carisma? Desde la neurociencia, carisma es la capacidad de generar adhesión emocional intensa y percepción de liderazgo legítimo, incluso más allá del contenido racional del mensaje. Involucra 3 componentes neuropsicológicos. Activación emocional. Sincronización social. Atribución de significado. 2. Activación emocional. El sistema límbico. Los líderes carismáticos activan la amígdala y el sistema límbico mediante narrativas claras de amenaza o esperanza. Lenguaje emocional. Ritmo vocal marcado. Expresividad facial intensa. La emoción precede al análisis. Cuando un líder genera excitación emocional, positiva o negativa, el mensaje se consolida más profundamente en la memoria. 3. Dopamina y recompensa social. El carisma estimula el circuito dopaminérgico, sensación de energía colectiva. Anticipación de cambio. Expectativa de pertenencia a algo grande. Escuchar a un líder carismático puede generar elevación fisiológica. Sensación de propósito. Refuerzo social compartido. La dopamina fortalece la motivación y la fidelidad. 4. Neuronas espejo y sincronía. El cerebro humano posee sistemas de resonancia, neuronas espejo, que facilitan imitación emocional. Contagio afectivo. Coordinación grupal. Un líder expresivo sincroniza corporalmente al público. Ritmo de respiración. Tono emocional. Gestualidad. La sincronización aumenta cohesión. V. Simplificación cognitiva. El cerebro prefiere narrativas claras. Marcos binarios. Historias con héroes y amenazas. El líder carismático reduce complejidad. Ofrece sentido. Dirección. Identidad clara. En contextos de incertidumbre, esta simplificación es psicológicamente reconfortante. B. Oxitocina y vínculo grupal. El carisma puede activar circuitos relacionados con confianza y pertenencia. Cuando un líder genera sensación de nosotros, aumenta cohesión interna. Se refuerza identidad compartida. Disminuye crítica interna. Pero esto puede ir acompañado de mayor hostilidad hacia ellos. 7. Carisma y amenaza. Existen 2 formas principales de carisma. Tecla del 1. Carisma esperanzador. Moviliza por visión positiva. Reduce ansiedad colectiva. Amplía identidad. Tecla del 2. Carisma amenazante. Moviliza por miedo. Intensifica cohesión interna. Polariza frente al exterior. Neurobiológicamente ambos activan emoción intensa, pero sus efectos institucionales difieren. 8. Carisma y narcisismo. El carisma político no es sinónimo de estabilidad emocional. Algunos líderes carismáticos presentan alta necesidad de admiración. Sensibilidad extrema a crítica. Tendencia a personalizar poder. El carisma puede sostener cohesión, pero también concentrar excesivamente la identificación del sistema en la figura del líder. 9. El contexto importa. El carisma es más potente cuando hay crisis. Existe incertidumbre. Las instituciones parecen débiles. La identidad colectiva está difusa. En contextos estables, el liderazgo técnico suele ser más valorado que el carismático.
X. Carisma en democracias pequeñas. En democracias pequeñas, la proximidad amplifica efecto carismático. Las redes sociales reales potencian contagio emocional. La personalización puede volverse dominante rápidamente. El carisma puede renovar energía democrática o concentrar excesivamente el sistema. El equilibrio institucional es clave. 11. Carisma y ritual. El carisma se potencia en entornos ritualizados, grandes actos. Simbolismo nacional. Escenografía solemne. Narrativas históricas. La neurobiología del ritual y del carisma se refuerzan mutuamente. 12. El dilema democrático. El carisma es poderoso porque activa emoción. Genera cohesión. Simplifica complejidad. Pero la democracia necesita instituciones estables. Procesos deliberativos. Alternancia. Cuando el carisma supera a la institución, la estabilidad depende demasiado de una persona. 13. Pregunta central. ¿Debe una democracia intentar limitar el impacto del carisma o canalizarlo dentro de reglas claras? No se puede eliminar el carisma. Pero sí se puede equilibrarlo con contrapesos. Evitar su personalización excesiva. Mantener centralidad institucional. 14. Conclusión. La neurobiología del carisma muestra que la política no es solo intercambio racional. Es resonancia emocional colectiva. El carisma puede inspirar construcción democrática o intensificar polarización y personalismo. Todo depende de contexto. Diseño institucional. Psicología del líder. Cultura política del país. @cx2gc. 2026. La diferencia entre carisma populista y carisma institucional no es solo ideológica o retórica. Es profundamente neuropsicológica. Ambos activan circuitos emocionales del cerebro social. Pero lo hacen de forma distinta, con efectos colectivos muy diferentes en el tiempo. Vamos por capas. Cerebro 1. ¿Qué es el carisma en términos cerebrales? El carisma no es magia. Es una combinación de activación del sistema de recompensa, dopamina. Generación de seguridad emocional, reducción de amígdala. Activación de circuitos de identidad grupal, corteza prefrontal medial. Sincronización social, neuronas espejo, ritmo, tono, narrativa. Un líder carismático logra que el cerebro del oyente sienta: esta persona me entiende, me protege y me representa. La diferencia está en qué emoción base se usa como ancla. Fuego 2. Carisma populista, activación emocional intensa. El carisma populista se construye sobre amenaza externa o interna. Indignación moral. Identidad tribal fuerte. Narrativa simplificada, ellos vies nosotros. Neurobiología predominante. Activación de la amígdala, amenaza. Activación del estriado ventral, recompensa inmediata. Activación de corteza prefrontal dorsolateral, pensamiento crítico. Liberación de dopamina asociada a justicia emocional. Este tipo de carisma reduce complejidad cognitiva. Aumenta cohesión intragrupo. Intensifica polarización. Genera dependencia emocional del líder. Es un carisma que funciona como una descarga eléctrica. Produce euforia. Produce identidad. Produce energía política inmediata. Pero es inestable. Necesita conflicto constante para mantenerse. Edificio de estilo clásico 3. Carisma institucional, activación de confianza estable. El carisma institucional se basa en competencia percibida. Serenidad. Coherencia narrativa. Visión a largo plazo. Inclusividad. Neurobiología predominante. Activación de amígdala. Activación de corteza prefrontal medial, procesamiento social reflexivo. Activación de redes asociadas a confianza y cooperación. Liberación moderada pero sostenida de dopamina, no pico, sino estabilidad. Este carisma tolera complejidad. Reduce tribalización. Permite desacuerdos sin ruptura. Genera adhesión racional emocional, no dependencia afectiva.
Es un carisma que funciona como una brújula. Produce estabilidad. Produce confianza. Produce continuidad. No necesita enemigo permanente. Balanza 4. Diferencias cognitivas centrales. Dimensión: carisma populista, carisma institucional, emoción base, ira / orgullo herido, confianza / esperanza, relación con la complejidad, simplifica, integra, tiempo psicológico, corto plazo, largo plazo, identidad tribal, cívica, regulación emocional, reactiva, autorregulada, sostenibilidad, volátil, estable, ADN 5. Efectos en la arquitectura mental colectiva. El populismo carismático fortalece identidad cerrada. Aumenta sesgo de confirmación. Reduce empatía hacia el otro grupo. Crea percepción de amenaza permanente. El institucional carismático. Amplía identidad, nosotros más grande. Aumenta tolerancia a ambigüedad. Mejora capacidad deliberativa. Reduce percepción de amenaza existencial. En términos neuroevolutivos. El populismo activa el cerebro de la tribu ancestral. El institucional activa el cerebro de la cooperación compleja. Globo terráqueo que muestra América 6. ¿Por qué el populista es más magnético? Porque el cerebro humano está cableado para reaccionar más fuerte ante amenaza que ante estabilidad. Responde más rápido a narrativas simples. Recuerda más intensamente emociones negativas intensas. La estabilidad no grita. La amenaza sí. Por eso el carisma institucional necesita tiempo. Confianza previa. Cultura política madura. Cerebro 7. Diferencia en el liderazgo interno. Un líder populista suele tener alta sensibilidad a aprobación externa. Necesitar retroalimentación emocional constante. Funcionar bien en crisis aguda. Funcionar peor en gestión técnica prolongada. Un líder institucional suele tener alta regulación emocional. Tolerar impopularidad temporal. Valorar sistemas más que aplausos. Pensar en continuidad más que en impacto inmediato. Edificio de estilo clásico 8. En democracias pequeñas como Uruguay. En un país como Uruguay, el carisma populista puede escalar rápido si hay crisis fuerte. Pero el tejido institucional históricamente favorece carisma institucional. La escala pequeña amplifica efectos de polarización. Por eso la tensión es delicada. Un líder que active amígdala puede cambiar el clima político en meses. Un líder que active corteza prefrontal necesita años. Cerebro 9. Conclusión profunda: el carisma no es bueno o malo en sí mismo. Es energía social. Pero el populista moviliza emoción intensa y corta. El institucional moviliza confianza profunda y larga. Uno genera movimiento. El otro genera estructura. La pregunta para cualquier democracia no es ¿queremos carisma o no? Sino ¿qué circuito cerebral queremos reforzar como cultura política? Porque a largo plazo, las sociedades tienden a parecerse al tipo de emoción colectiva que más practican. @CX2GC 2026. Si proyectamos a Uruguay 2056, un país pequeño, altamente educado, envejecido demográficamente, digitalizado y expuesto a tensiones globales, la pregunta no es solo qué políticas necesita, sino qué tipo de liderazgo y cultura política necesitará para sostener estabilidad con innovación. No es un perfil ideológico. Es un perfil neuroinstitucional. Vamos por capas. Globo terráqueo que muestra América 1. El contexto probable de Uruguay. 30 de enero de 2056 años, Uruguay enfrentará envejecimiento poblacional profundo. Automatización avanzada en agro, logística y servicios. Competencia por talento global. Polarización digital importada. Presión climática sobre producción agroexportadora. Integración regional incierta. Ciudadanía hiperconectada y más exigente. Un país pequeño no puede darse el lujo de liderazgos erráticos. Necesita precisión cultural. Cerebro 2. Perfil psicológico del liderazgo necesario. Tecla del 1. Regulación emocional alta. El líder del Uruguay 2056 deberá no amplificar picos emocionales. Resistir ciclos de indignación digital. Sostener coherencia bajo presión mediática constante. En términos neuropsicológicos. Alta activación prefrontal. Baja reactividad amigdalar.
Tecla del 2 Pensamiento sistémico. Uruguay no puede operar en compartimentos estancos. Necesitará líderes capaces de entender interdependencia entre educación, innovación y seguridad social. Diseñar reformas graduales pero acumulativas. Pensar en décadas, no en ciclos electorales. No alcanza con carisma. Se necesita arquitectura mental. Tecla del 3 Capacidad de integración simbólica. El país tiene identidades múltiples. Montevideo interior. Tradición laica. Cultura agroexportadora. Nueva economía digital. Migración creciente. El liderazgo deberá expandir el nosotros sin borrar diferencias. Eso exige empatía cognitiva. Lenguaje inclusivo pero no vacío. Narrativa de continuidad histórica. Edificio de estilo clásico 3. Perfil institucional necesario más importante que el líder individual es el diseño del sistema. Uruguay necesitará rombo azul pequeño 1. Liderazgo menos personalista, equipos técnicos fuertes. Instituciones autónomas estables. Procesos más que figuras. La cultura deberá premiar previsibilidad sobre espectacularidad. Rombo azul pequeño 2. Capacidad de coalición permanente. La fragmentación partidaria probablemente aumente. El perfil político deberá negociar sin dramatizar. Gobernar en minoría sin parálisis. Convertir desacuerdo en método, no en crisis. Rombo azul pequeño 3. Integración tecnológica con prudencia. Uruguay puede ser laboratorio democrático digital. Pero el liderazgo deberá integrar tecnología sin perder ritual cívico. Blindar infraestructura digital. Evitar populismo algorítmico. ADN 4. Rasgos clave del perfil Uruguay 2056 si sintetizamos: serenidad estratégica. Alta competencia técnica. Capacidad narrativa histórica. Pensamiento de largo plazo. Integración tecnológica prudente. Bajo ego político. Tolerancia a ambigüedad. Es un perfil más escandinavo que latinoamericano en estilo emocional. Pero adaptado a cultura rioplatense. Balanza 5. El gran riesgo. El riesgo no es falta de capacidad. El riesgo es que la hiperconectividad genere indignación permanente. Se premie el liderazgo reactivo. Se erosione confianza institucional. En países pequeños, la confianza es el activo más valioso. Sin confianza, la escala juega en contra. Con confianza, la escala es ventaja. Cerebro 6. El tipo de carisma que necesitará Uruguay: no carisma de incendio. No carisma de tribu. Sino carisma de estabilidad innovadora. Un liderazgo que pueda decir: vamos a cambiar sin romper. Vamos a innovar sin destruir. Vamos a discutir sin desintegrarnos. Hola 7. El Uruguay posible si Uruguay logra modernizar su Estado digitalmente. Reformar educación con foco en tecnología y pensamiento crítico. Fortalecer sistema previsional sostenible. Blindar infraestructura democrática. Mantener cultura de respeto institucional. Podría convertirse en Laboratorio Democrático del Sur. Plataforma tecnológica regulatoria regional. Nodo agrotecnológico sostenible. No será potencia. Pero puede ser modelo. Brújula 8. Conclusión: el Uruguay de los próximos 30 años no necesitará un salvador. Necesitará un estabilizador con visión. Un constructor más que un agitador. Un líder que active cooperación más que adrenalina. Porque en países pequeños, la grandeza no se logra con explosiones, sino con acumulación silenciosa. @CX2GC. 2026. Si pensamos en el Uruguay 2056 como una democracia pequeña, envejecida, digitalizada y exigente, el perfil generacional que podría encarnar ese liderazgo no será simplemente joven ni experimentado. Será una generación puente. Una cohorte que haya vivido la transición entre el Uruguay analógico y el Uruguay digital. ADN 1. ¿Qué edad tendría ese liderazgo en 2056? En 2056, quienes hoy tienen 15-25 años tendrán 45-55.
25-35 años tendrán 55-65. 35-45 años tendrán 65-75. El liderazgo estructural del país probablemente estará en el rango 50-65 años. Eso significa que el perfil generacional clave es mano blanca, indicando hacia la derecha los actuales jóvenes adultos. No los adolescentes puros. No la generación histórica. Sino quienes crecieron con Internet pero recuerdan el mundo previo a la hiperconectividad total. Cerebro 2. Rasgos psicológicos que esa generación podría aportar. Tecla del 1. Hibridación cultural. Esta generación vivió educación tradicional. Migró al mundo digital. Entiende redes sociales pero no nació completamente dentro de ellas. Conoce la institucionalidad pero no la sacraliza. Eso permite integrar cambios sin romper continuidad. Tecla del 2. Menor épica ideológica. Las generaciones actuales muestran menor identificación partidaria rígida. Mayor sensibilidad a temas pragmáticos, empleo, tecnología, clima. Mayor apertura a modelos híbridos. Eso favorece coaliciones flexibles. Reformismo gradual. Liderazgo menos dogmático. Tecla del 3. Mayor tolerancia a diversidad. La socialización digital amplió contacto con diferencias culturales. Identidades múltiples. Perspectivas globales. Esto podría fortalecer liderazgo integrador si se canaliza bien. Edificio de estilo clásico 3. Riesgos generacionales pero no es automático. Esta misma generación también está expuesta a polarización algorítmica. Vive sobre estimulación emocional constante. Tiene menor tolerancia a procesos lentos. Puede caer en activismo reactivo más que en construcción institucional. La clave será si desarrolla autorregulación emocional y pensamiento sistémico. Globo terráqueo que muestra América 4. Perfil generacional ideal para Uruguay 2056. No es cuestión de edad biológica. Es cuestión de configuración mental. El perfil que mejor encajaría tendría formación técnica sólida, economía, tecnología, derecho, ciencia de datos. Experiencia en gestión pública o privada real. Exposición internacional. Comprensión profunda del tejido social uruguayo. Capacidad narrativa no polarizante. Disciplina emocional alta. Una mezcla de ingeniero y historiador y negociador. ADN 5. Rasgos culturales necesarios. Esa generación deberá internalizar 5 aprendizajes clave. La estabilidad uruguaya es activo estratégico. La innovación no es ruptura, es acumulación. La política es gestión de conflicto, no eliminación del adversario. La tecnología es herramienta, no identidad. El largo plazo vale más que el trending topic. Cerebro 6. El verdadero desafío. El problema no es si esa generación existe. Existe. El problema es si el sistema político actual la deja ascender. La forma en cultura institucional. Premia cooperación más que confrontación. Si el sistema incentiva visibilidad agresiva, la generación tenderá al populismo digital. Si incentiva competencia técnica y negociación, podría emerger liderazgo institucional fuerte. Edificio de estilo clásico 7. Uruguay tiene ventaja estructural. Uruguay tiene alta confianza institucional relativa. Educación pública extendida. Cultura política históricamente negociadora. Escala pequeña que permite cercanía. Eso favorece que emerja un liderazgo generacional equilibrado. Hola 8. Imagen del liderazgo 2056. Probablemente no sea un tribuno incendiario. Será alguien que hable claro pero sin dramatismo. Use datos sin deshumanizar. Integre tradición con innovación. Tolere críticas digitales sin reaccionar impulsivamente. Sea más arquitecto que agitador. Brújula 9. Conclusión. El perfil generacional que puede encarnar el Uruguay de los próximos 30 años es una generación híbrida. Digital pero no tribal. Institucional pero no conservadora. Pragmática pero no cínica. No será la generación más ruidosa. Será la más regulada emocionalmente. Y en un mundo acelerado,
la regulación emocional colectiva puede convertirse en la principal ventaja competitiva de un país pequeño. @CX2GC. 2026. Construir deliberadamente una cultura generacional capaz de liderar Uruguay 2056 con estabilidad innovadora no es fabricar personas. Es diseñar entornos que moldeen hábitos mentales colectivos. Las generaciones no se decretan. Se configuran por los incentivos que atraviesan durante 20-30 años. Si Uruguay quisiera hacerlo de manera consciente, tendría que intervenir en 5 capas simultáneas. Cerebro 1. Educación, formar regulación antes que opinión. La base es neurocultural. Hoy la mayoría de sistemas educativos entrenan memoria, argumentación, competencia. Pero el liderazgo institucional futuro requiere además regulación emocional, pensamiento sistémico, tolerancia a ambigüedad, capacidad de cooperación. ¿Cómo se construye eso? Debate estructurado obligatorio en secundaria. Educación en lógica, sesgos cognitivos y pensamiento crítico. Formación en negociación y resolución de conflictos. Proyectos interdisciplinarios largos, no tareas fragmentadas. Evaluación de procesos colaborativos, no solo rendimiento individual. El objetivo no es crear activistas. Es crear arquitectos mentales. Edificio de estilo clásico 2. Instituciones que premien cooperación. Las culturas se moldean por recompensas. Si el sistema político y mediático premia confrontación viral, escándalo, declaraciones incendiarias, la generación tenderá hacia eso. Para construir una cultura regulada. Reglas parlamentarias que incentiven acuerdos transversales. Espacios institucionales de deliberación pública no electoral. Reconocimiento público a políticas de consenso. Transparencia en procesos, no solo en resultados. La cultura política es un reflejo del diseño institucional. Globo terráqueo que muestra América 3. Experiencia internacional temprana. Uruguay es pequeño. Su generación futura debe ser mentalmente amplia. Programas sistemáticos de intercambio académico. Prácticas en organismos internacionales. Redes tecnológicas regionales. Pero con retorno estructurado al país. No fuga de talento. Circulación estratégica. ADN 4. Cultura tecnológica con ética pública. La generación 2056 será nativa de IA avanzada. Necesita alfabetización en datos. Comprensión de algoritmos. Formación en ética digital. Experiencia en gobernanza tecnológica. No basta con programadores. Se necesitan diseñadores institucionales digitales. Cerebro 5. Entrenamiento deliberado en liderazgo regulado. El liderazgo no aparece espontáneamente. Se puede cultivar mediante escuelas públicas de liderazgo no partidarias. Simulaciones de crisis complejas. Formación en comunicación responsable. Exposición temprana a gestión real. El objetivo es reducir el atractivo del liderazgo impulsivo. Balanza 6. Cultura mediática responsable. Si el ecosistema informativo es puramente emocional, destruye cualquier intento de cultura regulada. Medidas posibles. Incentivos a periodismo de profundidad. Alfabetización mediática masiva. Plataformas deliberativas públicas con moderación de calidad. No censura. Arquitectura. Edificio de estilo clásico 7. Reformas partidarias silenciosas. Los partidos deberán abrir carrera interna basada en competencia técnica. Rotación de cuadros. Formación transversal. Espacios de diálogo interpartidario permanentes. Si el acceso al liderazgo depende de polarizar, la cultura generacional se distorsiona. Hola 8. Rituales colectivos renovados. Las culturas se sostienen en símbolos. Uruguay podría modernizar ceremonias cívicas. Integrar tecnología sin perder ritual presencial. Crear espacios anuales de deliberación nacional. La cohesión no es solo racional. Es simbólica. Brújula 9. El principio central para construir esa cultura generacional hay que repetir durante décadas un mismo mensaje implícito: la estabilidad es fuerza.
La cooperación es inteligencia. La complejidad no es amenaza. El largo plazo es prioridad. Las generaciones absorben el clima emocional dominante. Cerebro 10. El riesgo mayor si no se diseña deliberadamente, la hiperconectividad empujará hacia tribalización. La competencia global generará ansiedad. La política se volverá espectáculo. Y el liderazgo institucional será desplazado por liderazgo reactivo. Bola de cristal 11. Síntesis. Construir esa cultura generacional requiere, educación y diseño institucional y ecosistema mediático y ética tecnológica y ritual cívico. No es una reforma. Es una arquitectura de 30 años. Uruguay tiene algo que muchos países no tienen. Escala suficiente para experimentar. Cohesión suficiente para sostener. Historia suficiente para aprender. La pregunta no es si puede. Es si decide hacerlo de manera consciente. @CX2GC. 2026. Diseñar un plan estratégico nacional 2026-2056 para Uruguay no es escribir un programa de gobierno. Es definir una arquitectura de país para 30 años. No se trata de ideología. Se trata de continuidad. Un país pequeño que piensa a 30 años puede multiplicar su escala. Un país pequeño que improvisa queda atrapado en ciclos. Vamos a estructurarlo en 5 ejes, 3 fases y 4 principios transversales. Brújula. Principios rectores, invariables durante 30 años. Estabilidad como activo estratégico. Innovación sin ruptura institucional. Equidad como cohesión productiva. Estado ágil, no estado grande ni mínimo. Estos principios deberían blindarse mediante acuerdos multipartidarios iniciales. Calendario fase I, 2026-2036. Modernización estructural silenciosa. Objetivo, preparar el terreno. Tecla del 1. Reforma educativa profunda. Currícula con foco en pensamiento crítico. Ciencia de datos. Programación. Debate estructurado. Educación financiera. Formación docente continua obligatoria. Sistema dual técnico universitario fuerte. Evaluación nacional basada en habilidades, no memorización. Meta 2036. Uruguay líder regional en alfabetización digital y matemática avanzada. Tecla del 2. Reforma del Estado digital. Identidad digital universal robusta. Interoperabilidad total entre organismos. Digitalización 100% de trámites. Plataforma de participación ciudadana estructurada. Meta. Reducción del 50% en tiempos administrativos. Tecla del 3. Reforma previsional acumulativa. Ajustes automáticos por demografía. Incentivos a prolongación voluntaria de vida laboral. Fondo soberano de estabilización intergeneracional. Meta. Sistema sostenible sin reformas traumáticas futuras. Tecla del 4. Infraestructura estratégica. Energía 100% renovable exportable. Puertos inteligentes. Red nacional de fibra más 6G futura. Centros de datos soberanos. Calendario fase 2, 2036-2046. Consolidación tecnológica y productiva. Objetivo, escalar capacidades. Tecla del 1. Uruguay como hub agrotecnológico. Agricultura de precisión total. Biotecnología aplicada. Exportación de servicios agrodigitales. Tecla del 2. Plataforma regional de regulación tecnológica. Marco legal avanzado para IA. Sandbox regulatorio fintech. Gobernanza de datos soberana. Uruguay como laboratorio normativo latinoamericano. Tecla del 3. Sistema universitario de excelencia focalizada. No competir en todo. Especializarse en energías renovables. Ciencias de datos. Políticas públicas comparadas. Biociencias. Tecla del 4. Diplomacia estratégica multipolar. Alianzas tecnológicas con Europa y Asia. Inserción inteligente en bloques regionales. Neutralidad activa en conflictos geopolíticos. Calendario fase 3, 2046-2056. Liderazgo regional silencioso. Objetivo, estabilidad avanzada. Tecla del 1. Democracia híbrida madura.
Participación digital institucionalizada. Voto remoto verificable opcional. Deliberación ciudadana estructurada. Tecla del 2 Economía del conocimiento consolidada. 30-40% del PBI vinculado a servicios avanzados. Exportación de regulación, software y know-how estatal. Tecla del 3 Sistema social inteligente. Seguridad social personalizada mediante IA. Políticas públicas predictivas. Salud preventiva digitalizada. Tecla del 4 Cultura política estabilizada. Alternancia sin ruptura. Coaliciones estructurales normales. Polarización baja. Gráfico de barras indicadores estructurales 2056. Si el plan funciona, Uruguay debería tener PBI per cápita comparable al sur de Europa. Sistema previsional sostenible. Baja desigualdad regional. Alto índice de confianza institucional. Emigración neta reducida o revertida. Democracia estable con participación digital madura. Cerebro riesgos estratégicos. Populismo digital disruptivo. Crisis climática severa. Shock geopolítico regional. Fuga masiva de talento. Fragmentación partidaria paralizante. El plan debe incluir protocolos de contingencia. Balanza arquitectura institucional necesaria. Para sostener 30 años. Consejo Estratégico Nacional Autónomo. Evaluación técnica anual pública. Metas constitucionalizadas de largo plazo. Acuerdos básicos entre partidos principales. Globo terráqueo que muestra América ventaja estructural uruguaya. Uruguay tiene. Escala pequeña manejable. Tradición institucional. Alta digitalización inicial. Energía renovable avanzada. Cultura política menos confrontativa que el promedio regional. Eso hace posible un plan de 30 años. Brújula idea central. No se trata de crecer explosivamente. Se trata de acumular pequeñas reformas coherentes. Durante 3 décadas. La ventaja de Uruguay no será la velocidad. Será la continuidad. @CX2GC. 2026. Blindar un plan estratégico nacional 2026-2056 frente a cambios de gobierno no significa inmovilizar la democracia. Significa diseñar un sistema donde la alternancia política no implique reiniciar el país cada 5 años. En un país pequeño como Uruguay, la discontinuidad cuesta décadas. La clave es crear capas de protección superpuestas, constitucional, institucional, financiera, cultural y simbólica. Ladrillo 1. Blindaje constitucional selectivo. No se constitucionaliza todo. Solo los principios estructurales. Ejemplos de cláusulas blindadas. Compromiso de sostenibilidad fiscal intergeneracional. Mantenimiento de reglas automáticas previsionales. Autonomía técnica de organismos estratégicos. Evaluación pública obligatoria de políticas de largo plazo. La Constitución no fija políticas. Fija reglas del juego. Edificio de estilo clásico 2. Consejo Estratégico Nacional Autónomo. Un órgano permanente con mandato de 12 años escalonado. Designación multipartidaria. Integración técnica, no partidaria. Publicación anual obligatoria de informe de avance. No gobierna. Evalúa. Advierte. Propone ajustes. Su legitimidad se construye por estabilidad y transparencia. Gráfico de barras 3. Metas con anclaje legal plurianual. El plan debe traducirse en Ley Marco 2026-2056. Presupuestos quinquenales alineados obligatoriamente. Indicadores verificables públicos. Cambiar metas requiere mayoría especial parlamentaria. No imposibilita cambios. Pero eleva el costo político de desviarse. Bolsa de dinero 4. Fondo soberano intergeneracional. Parte de ingresos estratégicos, energía, exportaciones tecnológicas, recursos naturales, se asignan automáticamente a un fondo, administrado de forma autónoma. Con reglas claras de uso. Destinado a educación, innovación y previsión. Esto crea inercia financiera estructural. Cerebro 5. Cultura de evaluación permanente. Cada gran política debe tener métricas públicas.
Evaluación independiente. Revisión quinquenal técnica. Si un gobierno quiere cambiar algo, debe justificarlo con evidencia. La evidencia se convierte en barrera contra la improvisación. Edificio de estilo clásico 6. Acuerdo político fundacional transversal antes de lanzar el plan, firmado por partidos principales. Ratificado parlamentariamente. Incorporado en narrativa nacional. No como pacto ideológico. Como pacto de estabilidad. Sin ese acuerdo inicial, el blindaje es frágil. Globo terráqueo que muestra América 7. Vinculación internacional estratégica. Adherir compromisos internacionales en sostenibilidad fiscal. Transición energética. Gobernanza digital. Cuando el país asume compromisos externos, el costo reputacional de desviarse aumenta. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj 8. Flexibilidad adaptativa incorporada. Blindar no es congelar. El plan debe incluir revisión estratégica cada 10 años. Mecanismos de ajuste por shocks externos. Cláusulas de actualización tecnológica. La rigidez excesiva genera ruptura futura. ADN 9. Formación de élites técnicas transversales. Si cada gobierno trae cuadros totalmente nuevos, la continuidad muere. Necesario. Servicio civil profesionalizado. Carrera técnica independiente. Formación permanente. La memoria institucional es el verdadero blindaje. Televisión 10. Protección cultural y simbólica. Si el plan no se internaliza culturalmente, puede ser desmantelado fácilmente. Necesita comunicación clara y sostenida. Inclusión en currícula educativa. Informes anuales comprensibles. Ritual público de rendición de cuentas. La ciudadanía debe sentirlo como propio. Balanza 11. El principio central: el blindaje no se logra prohibiendo cambios. Se logra haciendo que cambiar sea posible, pero costoso, y mejor justificarlo con evidencia que con impulso. Cerebro 12. Riesgos del blindaje excesivo. Demasiada rigidez puede ahogar innovación. Generar tecnocracia desconectada. Alimentar reacción populista. Por eso el diseño debe equilibrar estabilidad y legitimidad democrática. Hola 13. Síntesis estratégica. Blindar 2026-2056 requiere constitución parcial. Ley marco plurianual. Consejo autónomo. Fondo soberano. Servicio civil profesional. Cultura pública de evaluación. Acuerdo político transversal. Si se hace bien, la alternancia política cambiará énfasis, pero no dirección. Y en un país pequeño, la dirección constante es más poderosa que la velocidad. @CX2GC. 2026. Comunicar un plan estratégico nacional 2026-2056 sin parecer tecnocrático es uno de los desafíos más delicados. Porque el riesgo es doble. Si se comunica solo con datos parece frío, distante, elitista. Si se comunica solo con épica pierde credibilidad técnica. La clave no es simplificar el plan. Es traducirlo emocionalmente sin vaciarlo. En Uruguay, además, hay una sensibilidad histórica contra el exceso de grandilocuencia. El mensaje debe ser sobrio, pero no gris. Vamos por capas. Cerebro 1. Cambiar el marco mental, de plan técnico a proyecto de país. No hablar de ejes estratégicos, metas estructurales, sostenibilidad intergeneracional. Hablar de cómo queremos vivir dentro de 30 años. ¿Qué país le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué significa estabilidad en un mundo inestable? El cerebro humano conecta con futuro narrado, no con matrices de indicadores. ADN 2. Narrativa intergeneracional. El eje comunicacional más potente es pasado, presente, futuro. Ejemplo de estructura narrativa. Uruguay ya hizo cosas grandes en su historia: educación pública, democracia estable, energía renovable. Hoy enfrenta un mundo más incierto. Necesita volver a pensar a largo plazo. Este plan no es ruptura, es continuidad evolucionada. El mensaje no es vamos a cambiar todo. Es vamos a cuidar lo que somos y adaptarlo.
Eso conecta con la identidad uruguaya. Edificio de estilo clásico 3. Humanizar cada eje, cada componente técnico debe traducirse en experiencia concreta. Ejemplo. En vez de decir reforma previsional sostenible, decir queremos que tus hijos no tengan que pagar por errores que cometamos hoy. En vez de digitalización del Estado, decir menos trámites, menos tiempo perdido, más vida. La gente entiende consecuencias, no estructuras abstractas. Globo terráqueo que muestra América 4. Mostrar trayectorias reales, no solo metas. En vez de presentar una lista de objetivos a 2056, mostrar una línea de tiempo visual, 2026, 2036, 2046, 2056 con hitos concretos y alcanzables. La sensación de progreso gradual genera confianza. El cerebro necesita visualizar avance. Cerebro 5. Evitar tono mesiánico en Uruguay, la exageración genera desconfianza. Evitar frases como transformación histórica, revolución productiva, cambios sin precedentes. Preferir paso a paso. Acumulación. Mejorar lo que ya funciona. La moderación es una fortaleza cultural. ADN 6. Integrar voces diversas. Si el plan lo comunica solo el gobierno, parece partidario. Debe incluir académicos, empresarios, docentes, sindicatos, jóvenes. Interior del país. Cuando múltiples actores explican el mismo horizonte, la percepción de imposición disminuye. Edificio de estilo clásico 7. Transparencia radical y comprensible. Publicar indicadores claros, avances reales, errores reconocidos. Y hacerlo en lenguaje simple. La tecnocracia se percibe cuando se oculta o se habla en jerga cerrada. Cerebro 8. Usar historias individuales. Cada gran eje debe tener una historia concreta. Ejemplo. Una maestra que enseña programación. Un productor que usa agricultura de precisión. Un jubilado beneficiado por estabilidad previsional. Un joven que vuelve del exterior porque hay oportunidades. Las historias activan empatía. Los gráficos activan análisis. Ambos son necesarios, pero el orden importa. Hola 9. Ritualizar el proceso. El plan debe tener un lanzamiento sobrio pero simbólico. Un informe anual público. Un momento institucional de rendición de cuentas. Los rituales generan pertenencia. Sin ritual, el plan es solo documento. Balanza 10. Reconocer límites y riesgos. Decir explícitamente, puede haber crisis. Puede haber errores. Puede haber desacuerdos. La honestidad reduce sospecha de arrogancia técnica. Brújula 11. El tono ideal para Uruguay: sereno. Didáctico. No dramático. No triunfalista. Consciente de la escala del país. El mensaje no debe ser seremos potencia. Debe ser seremos estables, innovadores y justos. Eso es creíble. Y la credibilidad es más poderosa que la grandilocuencia. Cerebro 12. Principio final. Un plan de 30 años no se comunica como un programa de gobierno. Se comunica como un compromiso colectivo. Una trayectoria compartida. Una responsabilidad intergeneracional. Cuando la ciudadanía siente que no es el plan de alguien sino el rumbo del país, la percepción tecnocrática desaparece. @CX2GC. 2026. Voy a diseñarte un discurso de lanzamiento realista para Uruguay, pensando para no sonar tecnocrático. No sonar épico vacío. No sonar partidario. No sonar mesiánico. Sino sobrio, claro, intergeneracional y uruguayo. Duración estimada, diciembre de 2015 minutos. Micrófono. Discurso de lanzamiento. Plan Estratégico Nacional 2026-2056. Uruguayos y uruguayas. Nuestro país tiene una particularidad poco común en el mundo: somos pequeños, pero pensamos en grande cuando decidimos hacerlo. Hace más de un siglo apostamos por la educación pública.
Hace décadas defendimos la democracia aún en tiempos difíciles. Hace pocos años transformamos nuestra matriz energética. Nada de eso fue producto de la improvisación. Fue el resultado de decisiones sostenidas en el tiempo. Hoy estamos ante una nueva decisión de esa naturaleza. El mundo que viene es más incierto que el que conocimos. Más tecnológico. Más competitivo. Más cambiante. Pero también más lleno de oportunidades para quienes sepan anticiparse. La pregunta que debemos hacernos no es qué país queremos dentro de 5 años. La pregunta es: ¿cómo queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos dentro de 30? Este Plan Estratégico Nacional 2026-2056 no es un programa de gobierno. No es una bandera partidaria. No es una promesa electoral. Es un compromiso de dirección. Un rumbo. Una decisión colectiva de no empezar de cero cada vez que cambia un gobierno. No estamos proponiendo una revolución. Estamos proponiendo acumulación. Paso a paso. Reforma educativa profunda para que nuestros jóvenes compitan en el mundo digital. Un Estado más simple y más ágil para que el tiempo de las personas valga más. Un sistema previsional sostenible para no cargarle a la próxima generación nuestros errores. Una economía que combine producción tradicional con tecnología avanzada. Nada de esto es espectacular. Pero todo esto es estructural. Este plan parte de algo muy simple. La estabilidad no es inmovilidad. La estabilidad es una plataforma. Uruguay no necesita gritar para crecer. Necesita sostener. En los próximos 10 años modernizaremos las bases. En los 10 siguientes consolidaremos nuestras capacidades. Y en los 10 posteriores aspiramos a que Uruguay sea referencia regional en estabilidad, tecnología y gobernanza democrática. No para ser potencia, sino para ser ejemplo. Sabemos que en 30 años habrá crisis. Habrá desacuerdos. Habrá cambios de gobierno. Y debe haberlos. La democracia es alternancia. Pero alternancia no debe significar desorientación. Este plan está diseñado para que cada gobierno pueda imprimir su estilo, sin alterar el rumbo central del país. No todo dependerá del Estado. Las empresas, los trabajadores, las universidades, la sociedad civil y cada ciudadano tendrán un papel. Porque ningún plan de largo plazo sobrevive si no es sentido como propio. Hoy no pedimos adhesión ciega. Pedimos compromiso crítico. Pedimos evaluación permanente. Pedimos mejora continua. Y pedimos algo más profundo. Que nos animemos, como generación, a pensar más allá del próximo ciclo electoral. Uruguay ha demostrado a lo largo de su historia que cuando decide sostener una dirección, puede lograr cosas extraordinarias con recursos limitados. Tenemos instituciones sólidas. Tenemos talento. Tenemos cohesión social relativa. Tenemos experiencia democrática. Tenemos, sobre todo, la capacidad de confiar. Este plan no promete milagros. Promete trabajo sostenido. No promete velocidad vertiginosa. Promete continuidad inteligente. No promete unanimidad. Promete reglas claras para que el desacuerdo no nos paralice. Dentro de 30 años, quienes estén aquí deberán poder decir: en 2026 decidimos pensar en grande, pero actuar con serenidad. Ese es el espíritu. No es un proyecto de un gobierno. Es un proyecto de país. Y los proyectos de país se construyen entre todos. Muchas gracias. @cx2gc 2026. Perfecto. Vamos a mantener el tono sobrio y no partidario, pero incorporando referencias históricas concretas de Uruguay que activen memoria colectiva sin apropiación ideológica. La clave es mencionar hitos que atraviesan sensibilidades políticas distintas. Aquí tienes una versión enriquecida del discurso. Micrófono: discurso de lanzamiento. Plan Estratégico Nacional 2026-2056. Versión con referencias históricas uruguayas. Uruguayos y uruguayas. Nuestro país nació pequeño en territorio, pero grande en decisiones. En 1830 nos dimos una constitución cuando aún éramos frágiles. En 1877 apostamos por la reforma educativa de José Pedro Varela y declaramos que la educación sería laica, gratuita y obligatoria.
A comienzos del siglo XX construimos un Estado moderno bajo el impulso reformista que amplió derechos sociales cuando la región todavía no los discutía. En 1985 recuperamos la democracia y demostramos que podíamos reencontrarnos sin destruirnos. Y en las últimas décadas transformamos nuestra matriz energética hasta convertirnos en referencia mundial en energías renovables. Nada de eso fue casualidad. Nada de eso fue improvisación. Fue dirección sostenida. Hoy enfrentamos un mundo diferente. Más tecnológico. Más acelerado. Más competitivo. Más incierto. Pero también lleno de oportunidades para quienes sepan anticiparse. La pregunta no es qué país queremos dentro de 5 años. La pregunta es: ¿qué Uruguay queremos en 2056? Este Plan Estratégico Nacional 2026-2056 no es una consigna electoral. No pertenece a un partido. No es un gesto simbólico. Es una decisión de continuidad. Así como Varela entendió que la educación definía el futuro del país, así como la generación de 1910 entendió que la protección social era estabilidad, así como la generación de 1985 entendió que la democracia era el piso irrenunciable, nuestra generación debe entender que el largo plazo es una responsabilidad. No proponemos una revolución. Proponemos acumulación. Reforma educativa profunda para el mundo digital. Un Estado más ágil y transparente. Un sistema previsional sostenible. Una economía que combine tradición agroexportadora con innovación tecnológica. Una democracia que incorpore herramientas digitales sin perder su ritual cívico. Nada de esto es grandilocuente. Pero todo esto es estructural. Uruguay ha demostrado que puede sostener decisiones en el tiempo. Sostuvo la educación pública. Sostuvo la institucionalidad republicana. Sostuvo la alternancia democrática. Sostuvo políticas de Estado en energía y estabilidad macroeconómica. Cuando decidimos sostener, avanzamos. Cuando improvisamos, retrocedemos. Sabemos que en los próximos 30 años habrá crisis. Habrá desacuerdos. Habrá cambios de gobierno. Y eso es sano. La democracia uruguaya se fortaleció precisamente porque aprendió a convivir con la alternancia sin perder reglas comunes. Este plan no busca eliminar el conflicto. Busca darle dirección. No aspiramos a ser potencia. Aspiramos a ser un país estable, innovador y justo. Un país donde un joven no tenga que irse por falta de oportunidades. Un país donde un trabajador no tema por su retiro. Un país donde el interior y Montevideo crezcan juntos. Un país que aproveche su escala como ventaja. Si en 2056 alguien mira hacia atrás, queremos que diga: en 2026 Uruguay volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, pensar en grande, actuar con serenidad y sostener en el tiempo. Ese es el espíritu. No es un plan de gobierno. Es una responsabilidad generacional. Y como toda responsabilidad histórica en este país, solo podrá cumplirse si es compartida. Muchas gracias. @CX2GC 2026. Excelente. Aquí el desafío es profundizar en tradiciones históricas uruguayas sin apropiarlas partidariamente. El objetivo no es invocar banderas, sino mostrar continuidad cultural. Batismo Estado social moderno y reformismo institucional. Wilsonismo republicanismo, descentralización y ética democrática. Tradición artiguista soberanía, justicia y equilibrio territorial. Cultura cívica del 85 reencuentro democrático. Voy a integrarlas con sutileza, sin tono doctrinario. Micrófono discurso de lanzamiento. Plan Estratégico Nacional 2026-2056. Versión con referencias profundas a tradiciones uruguayas. Uruguayos y uruguayas. Nuestra historia no está hecha de gestos ruidosos. Está hecha de decisiones sostenidas. Cuando Artigas habló de la más infeliz será la más privilegiada, no estaba pronunciando una consigna. Estaba fijando un principio de justicia territorial y social que atraviesa nuestra identidad. Cuando José Pedro Varela impulsó la educación laica, gratuita y obligatoria, estaba afirmando que el conocimiento sería el verdadero igualador de oportunidades. Cuando el batismo reformista del siglo XX construyó un Estado social pionero, no lo hizo para engrandecer al gobierno de turno,
sino para dar estabilidad a la sociedad. Cuando el wilsonismo defendió la república, la descentralización y la ética democrática incluso en los momentos más difíciles, estaba recordándonos que sin instituciones fuertes no hay nación duradera. Y cuando en 1985 recuperamos la democracia, lo hicimos con una convicción profunda: nunca más romper el marco común que nos permite convivir. Todas esas tradiciones, artiguista, reformista, republicana, tienen algo en común. Pensaron más allá de su propio tiempo. Hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo. No estamos ante una crisis fundacional. Estamos ante un desafío silencioso. Un mundo acelerado, tecnológico, competitivo, imprevisible. Y la pregunta vuelve a ser la misma que enfrentaron otras generaciones. ¿Vamos a reaccionar o vamos a anticipar? El Plan Estratégico Nacional 2026-2056 no busca reemplazar nuestra historia. Busca prolongarla. Así como el batismo entendió que el Estado debía modernizarse para sostener cohesión, hoy debemos modernizarlo digitalmente para que siga siendo eficaz. Así como el wilsonismo defendió la descentralización y el respeto institucional, hoy debemos fortalecer la gobernabilidad en un contexto más fragmentado y más complejo. Así como la tradición artiguista habló de equilibrio territorial, hoy debemos asegurar que la revolución tecnológica no deje atrás al interior del país. No estamos inventando un nuevo Uruguay. Estamos actualizando el que heredamos. Este plan no propone épica. Propone acumulación. Reforma educativa profunda para el siglo XXI. Estado más simple y transparente. Sistema previsional sostenible. Innovación productiva sin abandonar nuestras raíces agropecuarias. Democracia que incorpore herramientas digitales sin perder su ritual cívico. Nada de esto rompe con nuestra tradición. La continúa. Uruguay ha demostrado que sabe sostener. Sostuvo la escuela pública. Sostuvo la institucionalidad republicana. Sostuvo la alternancia. Sostuvo políticas de Estado en energía y estabilidad macroeconómica. Cada vez que decidió sostener un rumbo, avanzó. Cada vez que se dejó llevar por impulsos coyunturales, retrocedió. En los próximos 30 años habrá crisis. Habrá tensiones. Habrá desacuerdos legítimos. Pero si algo nos enseñaron nuestras tradiciones es que el desacuerdo no es debilidad. Es método democrático. Este plan no elimina la alternancia. La ordena dentro de un horizonte compartido. No aspiramos a ser potencia. Aspiramos a ser coherentes con nuestra mejor historia. Un país donde la justicia social no sea consigna sino estructura. Donde la descentralización no sea discurso sino práctica. Donde la educación vuelva a ser motor de igualdad. Donde la institucionalidad sea más fuerte que cualquier liderazgo individual. Dentro de 30 años, cuando miren hacia atrás, queremos que digan: esta generación estuvo a la altura de las que la precedieron. No con grandilocuencia. Con serenidad. No con ruptura. Con continuidad inteligente. Porque Uruguay nunca fue un país de explosiones. Fue un país de construcción paciente. Y hoy, una vez más, nos toca construir. Muchas gracias. @CX2GC 2026. Perfecto. Un discurso en el Palacio Legislativo exige un tono distinto al de una cadena nacional. Allí el auditorio no es la ciudadanía en abstracto, sino legisladores oficialistas y opositores. Expresidentes. Suprema Corte. Intendentes. Cuerpo diplomático. Academia. Sociedad civil organizada. El tono debe ser más institucional. Más republicano. Menos emocional. Más consciente de la arquitectura del Estado. Y explícitamente respetuoso de la separación de poderes. Aquí va la versión ajustada. Micrófono discurso de lanzamiento. Plan Estratégico Nacional 2026-2056. Chincheta Redonda, Palacio Legislativo, Montevideo. Señora Vicepresidenta de la República. Señor Presidente de la Cámara de Representantes. Señores legisladores. Autoridades nacionales y departamentales. Representantes de la Suprema Corte de Justicia. Señores expresidentes de la República. Ciudadanos presentes.
Nos encontramos en este edificio que simboliza algo más profundo que la actividad legislativa cotidiana. Aquí reside la continuidad institucional del Uruguay. Aquí se expresa la diversidad política del país dentro de un mismo marco constitucional. Aquí se practica, día a día, la alternancia sin ruptura. Y es precisamente en este ámbito donde corresponde presentar un plan estratégico nacional a 30 años. Uruguay nació institucionalmente en 1830 al darse una constitución antes de consolidar plenamente su territorio. Esa decisión marcó un rasgo distintivo: priorizar reglas antes que voluntades. A lo largo de nuestra historia, distintas tradiciones, artiguista, reformista, republicana, coincidieron en algo esencial. El país no se construye en un periodo de gobierno. Se construye en generaciones. La reforma educativa impulsada por Varela no fue pensada para una administración. Las transformaciones sociales del primer batismo no fueron diseñadas para un mandato. La recuperación democrática de 1985 no fue una victoria partidaria, sino institucional. Hoy estamos convocados a ejercer esa misma perspectiva. El Plan Estratégico Nacional 2026-2056 no es un programa de gobierno. Es una propuesta de dirección estructural. No pretende sustituir el debate parlamentario. Lo presupone. No limita la alternancia. La respeta. No congela decisiones futuras. Establece marcos para que esas decisiones se adopten con horizonte. En un mundo de creciente volatilidad tecnológica, demográfica y geopolítica, la mayor ventaja comparativa de Uruguay sigue siendo su estabilidad institucional. Pero la estabilidad no es inercia. Es capacidad de adaptación ordenada. Por eso el plan propone 3 etapas sucesivas. Una década de modernización estructural. Una década de consolidación tecnológica y productiva. Una década de liderazgo regional silencioso en gobernanza democrática y economía del conocimiento. Cada etapa será objeto de evaluación parlamentaria y revisión periódica. Señoras y señores legisladores. La esencia de este plan no está en sus indicadores. Está en su continuidad. En un país pequeño, la discontinuidad tiene costos acumulativos que no siempre son visibles en el corto plazo. La alternancia es una fortaleza democrática. Pero la desorientación estratégica es una debilidad estructural. Este plan busca separar ambas cosas. No se propone unanimidad. Se propone acuerdo básico en ciertos principios. Sostenibilidad fiscal intergeneracional. Modernización educativa permanente. Fortalecimiento del servicio civil profesional. Innovación tecnológica con regulación responsable. Protección institucional como bien superior. Sobre esos principios, cada mayoría parlamentaria podrá imprimir su impronta. Pero el rumbo general permanecerá. La historia uruguaya demuestra que cuando los partidos políticos han logrado acuerdos estructurales, el país avanzó. Cuando las diferencias coyunturales primaron sobre los consensos básicos, el país se estancó. Este es un momento para ejercer responsabilidad republicana. No para diluir el debate, sino para elevarlo. Dentro de 30 años, las generaciones futuras no evaluarán nuestras declaraciones. Evaluarán nuestras decisiones sostenidas. Y el juicio más severo que podrían emitir sería este. Pudieron pensar a largo plazo y no lo hicieron. Estamos aquí para evitar ese juicio. Este plan estratégico nacional queda hoy formalmente presentado ante el Parlamento de la República. Su discusión, mejora y perfeccionamiento corresponde a este ámbito. Porque si algo caracteriza al Uruguay es que los proyectos duraderos no nacen de voluntades individuales, sino de acuerdos institucionales. Muchas gracias. @CX2GC 2026. Excelente. Este es el punto donde un plan de 30 años vive o muere, como absorbe la crítica sin romper el clima institucional. Voy a estructurarlo en 3 partes. Lupa hacia la derecha: tipos probables de objeciones opositoras. Cerebro lógica emocional detrás de cada objeción. Edificio de estilo clásico: réplicas estratégicas, no confrontativas. La clave: responder sin polarizar. En Uruguay, el exceso de dureza genera rechazo transversal. Tecla del 1: objeción: es un plan encubiertamente partidario. ¿Qué puede decir la oposición?
Es el programa del gobierno disfrazado de política de Estado. Nos piden firmar un cheque en blanco. Quieren atar de manos a futuros gobiernos. Lógica emocional. Temor a pérdida de autonomía política. Temor a quedar subordinados narrativamente. Edificio de estilo clásico, réplica estratégica. Nunca responder negando frontalmente. Responder ampliando. Ejemplo. Este plan no sustituye los programas partidarios. Los presupone. Cada mayoría seguirá definiendo políticas concretas. Lo único que proponemos es acordar ciertos principios básicos que trascienden los ciclos electorales. Y agregar. Si la oposición considera que algún principio no debe estar, este es el ámbito para discutirlo. Eso convierte la crítica en invitación a coautoría. Tecla del 2. Objeción, es excesivamente tecnocrático. ¿Qué pueden decir? Mucho indicador, poca sensibilidad social. Parece diseñado por consultores. No refleja urgencias reales. Lógica emocional. Desconfianza hacia élites técnicas. Temor a desconexión con problemas inmediatos. Edificio de estilo clásico, réplica estratégica. Humanizar el plan sin abandonar rigor. Ejemplo. Los números no son el objetivo. Son herramientas para que las decisiones tengan consecuencias reales en la vida cotidiana. Y traer ejemplo concreto. Cuando hablamos de sostenibilidad previsional, hablamos de tranquilidad para quien trabajó toda su vida. La clave, traducir estructura en experiencia humana. Tecla del 3. Objeción, es demasiado ambicioso / irrealista. ¿Qué pueden decir? 30 años es una ilusión. Nadie puede prever tanto. Es voluntarismo. Lógica emocional. Escepticismo sano. Temor a promesas incumplidas. Edificio de estilo clásico, réplica estratégica. Reconocer incertidumbre. No pretendemos prever todo. Pretendemos definir dirección. Las revisiones periódicas están previstas precisamente porque el mundo cambia. Mostrar que el plan incorpora flexibilidad. Tecla del 4. Objeción, limita la alternancia democrática. ¿Qué pueden decir? ¿Qué sentido tiene votar distinto si el rumbo no cambia? Es un cerrojo institucional. Lógica emocional. Defensa de la competencia política. Edificio de estilo clásico, réplica estratégica. Separar rumbo de estilo. El rumbo no elimina el debate. Define el campo de juego. Las estrategias, prioridades y velocidades seguirán siendo decisión de cada mayoría. La alternancia define el cómo. El plan define el hacia dónde. Tecla del 5. Objeción desde sectores más duros. Puede aparecer crítica más ideológica. Es continuidad del modelo actual. Es demasiado moderado. Falta transformación estructural. Réplica estratégica. No entrar en choque ideológico. Este plan no clausura el debate sobre profundidad de reformas. Establece un marco donde esas reformas puedan discutirse con horizonte. En Uruguay, la moderación es capital político. Responder con serenidad fortalece legitimidad. Cerebro, estrategia emocional clave. En todo momento. No personalizar críticas. No usar tono defensivo. No deslegitimar dudas. No apelar a urgencia dramática. El objetivo no es ganar el debate. Es mantener la atmósfera republicana. En el blanco, movimiento táctico inteligente. Invitar formalmente a. Integración opositora en el Consejo Estratégico. CEO, redacción de artículos clave. Participación en revisión decenal. La oposición tiende a moderar su crítica cuando participa del diseño. Balanza lo que jamás conviene hacer. Símbolo de cruz, decir que quien se opone no piensa en el futuro. Símbolo de cruz, vincular el plan a la verdadera historia del país en tono excluyente. Símbolo de cruz, presentarlo como inevitable. Símbolo de cruz, minimizar objeciones. Eso activa polarización innecesaria. Brújula, resumen estratégico. La mejor defensa del plan es calma. Inclusión. Apertura a ajustes. Repetición constante de que el Parlamento es el protagonista. En un acto en el Palacio Legislativo,
la clave es transmitir. Esto no es mío. Es de la institucionalidad. Si el tono es consistentemente republicano, la oposición puede criticar el contenido, pero le resultará difícil criticar la intención. @cx2gc 2026. Perfecto. Aquí entramos en la fase más delicada, la negociación invisible. En Uruguay, más que en casi cualquier otro país de la región, los acuerdos se construyen antes de que el texto exista formalmente. Si el proyecto llega cerrado, ya perdió legitimidad. Voy a diseñarlo en 6 capas. En el blanco, objetivo real de la negociación. Brújula, mapeo de actores. Cerebro, secuencia psicológica. Edificio de estilo clásico, arquitectura institucional previa. Apretón de manos, intercambios posibles, sin transacción vulgar. Reloj de arena, timing estratégico. Tecla del 1 en el blanco, objetivo real, lo que no se dice en público. No es lograr unanimidad. Es lograr 3 cosas. Que nadie lo perciba como amenaza. Que al menos una parte de la oposición lo haga propio. Que el rechazo frontal sea políticamente costoso. En Uruguay, el aislamiento es más poderoso que la imposición. Tecla del 2, brújula, mapeo de actores, orden correcto de aproximación. El orden importa más que el contenido. A. Expresidentes vivos antes que partidos. Convocarlos a diálogo reservado. No para aprobar. Para escuchar. Su sola presencia despolariza. B. Líderes parlamentarios opositores, primero bilateral. Sin prensa. Sin minuta pública. Objetivo. Identificar líneas rojas. Detectar temas simbólicos sensibles. C. Intendentes de distintos partidos en Uruguay, el territorio es legitimador. Si intendentes apoyan el proceso, baja la resistencia partidaria. D. Academia y sectores técnicos plurales, universidad pública. Centros privados. Técnicos asociados a diferentes tradiciones ideológicas. Eso protege contra la acusación de tecnocracia partidaria. Tecla del 3, cerebro, secuencia psicológica de la negociación. Nunca empezar con el texto. Secuencia correcta. Conversación sobre diagnóstico. Acuerdo sobre problemas. Recién después, instrumentos. Si se empieza por soluciones, cada uno defiende su modelo. Si se empieza por diagnóstico compartido, se construye terreno común. Tecla del 4, edificio de estilo clásico, arquitectura previa antes del envío. Crear algo así como. Mesa de horizonte 2056. Plural. Temporal. Con mandato acotado. Sin capacidad ejecutiva. Función. Redactar principios, no políticas. Eso reduce miedo a imposición. Tecla del 5, apretón de manos, intercambios posibles, sin caer en reparto de cargos. La negociación estratégica no es clientelismo. Es reconocimiento. Posibles gestos. Incorporar propuestas históricas de la oposición en el texto. Incluir cláusulas de revisión obligatoria. Garantizar presidencia rotativa del órgano de seguimiento. Establecer que modificaciones requieran mayorías especiales. Eso convierte el plan en patrimonio compartido. Tecla del 6, reloj de arena, timing estratégico. Error común, enviarlo en año electoral. Momento óptimo. Primer tercio del periodo. Con margen de capital político. Antes de que empiece la lógica electoral dura. La negociación debe durar meses. La lentitud aumenta legitimidad. Balanza 2 escenarios posibles. Escenario A, oposición cooperativa moderada. Estrategia. Amplificar su participación públicamente. Escenario B, oposición fragmentada o reticente. Estrategia. Cerrar con sectores más institucionalistas. Aislar a quienes rechacen sin deslegitimarlos. Nunca exponer a la oposición como obstáculo al futuro. Eso radicaliza. Brújula, clave cultural uruguaya. En Uruguay funcionan mejor. Procesos graduales. Acuerdos silenciosos. Textos sobrios. Lenguaje institucional. No funcionan.
Lanzamientos épicos sin acuerdos previos. Convocatorias masivas antes de cerrar consensos básicos. Cerebro frase interna que debe guiar la estrategia. Que cuando llegue al Parlamento, nadie se sorprenda. La sorpresa genera reacción. La anticipación genera adaptación. @CX2GC. 2026. Excelente. Si el Plan 2026-2056 no logra legitimidad sindical, no es estructural, es decorativo. En Uruguay, el movimiento sindical, particularmente el PIT-CNT, no es solo un actor laboral. Es un actor político-cultural con capacidad de veto simbólico. Negociar con sindicatos no es convencerlos. Es evitar que se sientan desplazados del diseño del futuro del trabajo. Voy a estructurarlo en 8 capas. Tecla del 1. Entender el núcleo real de sus preocupaciones. No es resistencia al cambio tecnológico. Es miedo a precarización. Pérdida de negociación colectiva. Automatización sin transición. Individualización laboral vía plataformas. Pérdida de centralidad del trabajo en la identidad social. Si el plan suena a competitividad, innovación, eficiencia. Se activa alerta defensiva. Si suena a transición justa, seguridad laboral, capacitación garantizada. Se abre espacio. Tecla del 2. Nunca empezar por productividad. Error típico, presentar el plan como modernización económica. Secuencia correcta. Empezar por empleo digno. Garantías de formación permanente. Protección en transición tecnológica. Luego recién competitividad. Tecla del 3. Separar discurso público y negociación técnica. En público. Lenguaje de derechos. En mesa técnica. Números, cronogramas, mecanismos concretos. Tecla del 4. Ofrecer algo estructural, no cosmético. 3 compromisos potentes. A. Fondo Nacional de Transición Laboral financiado por, parte de impuestos a automatización intensiva. Aportes empresariales sectoriales. Eventual cooperación internacional. Función. Reconversión profesional real. Seguro salarial parcial durante capacitación. Certificación estatal. B. Derecho a formación continua garantizado que no dependa de voluntad empresarial. Modelo. Crédito anual de formación acumulable. Gestión tripartita. C. Consejo Permanente Trabajo Tecnología con representación sindical estable. No consultivo. Con capacidad de emitir dictámenes obligatorios antes de reformas clave. Eso reduce percepción de exclusión. Tecla del 5. Reconocer su rol histórico explícitamente. En Uruguay, el sindicalismo tiene memoria política. En reuniones iniciales. Reconocer su papel en la recuperación democrática. Su aporte en negociación colectiva. Su función de equilibrio social. Eso no es retórica. Es activar identidad institucional. Tecla del 6. Evitar 2 errores fatales. Símbolo de cruz. Negociar solo con la cúpula. Símbolo de cruz. Presentar acuerdos cerrados como hechos consumados. La estructura sindical es orgánica. Si las bases sienten imposición, la conducción pierde margen. Tecla del 7. Psicología de la negociación sindical. El sindicato negocia desde protección. Desconfianza estructural hacia asimetrías de poder. Experiencia histórica de pérdida bajo reformas mal diseñadas. Por eso, la mejor estrategia es introducir mecanismos reversibles. Ejemplo. Cláusulas de revisión quinquenal obligatoria. Evaluaciones independientes. La reversibilidad reduce resistencia inicial. Tecla del 8. Que ofrecer a cambio sin comprometer gobernabilidad. No se trata de conceder control. Se trata de ofrecer institucionalización. Intercambios posibles. Participación formal en órganos de seguimiento. Acceso prioritario a información estratégica. Coproducción de programas de formación. Lo que no conviene ofrecer. Veto absoluto. Cogobierno permanente. Capacidad de bloqueo presupuestal.
Tecla del 9. Cómo encuadrar el relato públicamente. Narrativa posible. Uruguay no moderniza contra los trabajadores. Moderniza con los trabajadores. Eso cambia la posición emocional del debate. Tecla 10. Señales concretas que generan confianza. Primer acto del plan, reunión con sindicatos antes que con empresarios. Conferencia conjunta inicial. Inclusión de un sindicalista respetado en la mesa de diseño. Balanza escenarios de tensión posibles. 1. Rechazo frontal inicial. Responder con apertura. No confrontación. Extensión de plazos. Nunca descalificar. 2. División interna sindical. No intervenir. No elegir bando. Eso destruye legitimidad. Cerebro clave cultural uruguaya. El conflicto abierto prolongado desgasta a todos. El sindicalismo uruguayo es históricamente negociador cuando no se lo desautoriza. No se lo saltea. No se lo expone públicamente. Brújula. Frase estratégica interna. Que sientan que el plan protege su futuro más de lo que lo amenaza. @cx2gc 2026. Me alegra mucho que te haya servido. Lo que fuimos construyendo no es solo un ejercicio técnico, es una arquitectura posible de país. Y lo interesante es que lo hicimos desde la cultura política uruguaya, no copiando modelos externos. Tu secuencia de preguntas fue muy coherente, empezaste por futuro tecnológico, pasaste por instituciones, luego psicología colectiva, liderazgo, negociación. Eso es pensar estratégicamente, no sectorialmente. Si en algún momento querés convertir todo esto en un documento integral coherente, transformarlo en un libro-ensayo, simular escenarios políticos concretos, o llevarlo al terreno más filosófico, ¿qué tipo de sociedad quiere ser Uruguay? Lo trabajamos con el mismo nivel de profundidad. Un placer enorme acompañar este recorrido intelectual. @cx2gc 2026